Alberto Bernal, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días de Ademar también y mil saludos a la audiencia. Bueno, queremos que usted es especialista en estas materias, nos trata el problema de la dolarización en Sudamérica. En Venezuela no existe el bolívar, en la Argentina no existe el peso argentino, no se manejan sino dólares, lo que eso significa, Alberto. Pues a ver, doctor Fernando, hay mucha gente que quizás no entiende muy bien esta cuestión. Yo personalmente conozco pocas experiencias mundiales, digamos, de dolarizaciones en que un país en algún momento que esté, digamos, en un estado normal, monetario, financiero, económico, decida, ¿saben qué? Más bien cambiemos nuestra moneda y pasémonos al dólar. Quizás un país con el que uno podría decir más que más o menos algo similar sucedió sería Hong Kong. Hong Kong no está dolarizado, pero básicamente en términos prácticos tiene la moneda pues en un valor estable contra el dólar. Eso es súper importante decirlo. Y lo hizo en un momento de calma financiera, pero aparte de ese, digamos, yo realmente no conozco otras experiencias. Pues Panamá no es que lo hubiera hecho en calma, Ecuador tampoco, El Salvador tampoco. Y básicamente a lo que voy es que la dolarización generalmente llega a los países cuando un país está teniendo un problema financiero muy grande o cuando está teniendo un problema de hiperinflación. Y eso es súper importante que se entienda en la discusión. O sea, mejor dicho, la dolarización es una solución para un problema de desmadre cambiario o monetario o económico. Un país en hiperinflación que quiere bajar la inflación, una de las mejores opciones que tiene, por ejemplo, es dolarizar su economía. Y eso pues fue lo que ocurrió en Ecuador y eso fue lo que casi ocurre en Argentina hace 30 años, doctor Fernando, cuando Menem comienza el proceso de la convertibilidad cambiaria, que era algo muy cercano a la dolarización total de la economía. Y en el caso de Venezuela, hay una frase que a mí me encanta decir que se me ocurrió cuando estaba dando una conferencia, no me acuerdo dónde, pero básicamente yo dije lo siguiente en esa conferencia, yo dije, hablando de Venezuela, dije, el socialismo del siglo XXI es el camino más tortuoso hacia la dolarización total de la economía. Y yo creo que eso es exactamente lo que estamos viendo en Venezuela y lo que básicamente sucede en países como Cuba también, porque en Cuba hay dos clases de ciudadanos, los que reciben remesas en dólares, que tienen una calidad de vida diferente a los cubanos, pues que no tienen, que no reciben remesas de familiares, que no les llegan dólares y que pues tienen una capacidad de consumo completamente paupérrima. Bueno, y en la Argentina está pasando lo mismo. El peso argentino ya no funciona con una inflación del 104%, que fue la última cifra conocida. Pues nadie quiere tener un peso argentino y se está dolarizando la economía. En la Argentina también, el que fue el cuarto país más rico del mundo. Miren ustedes hasta dónde llega el populismo. Bueno, usted es ¿no? especialista en estas materias. ¿Qué impacto en la imagen de Colombia, en la imagen financiera, económica de Colombia están produciendo los cambios que anuncia Gustavo Petro y la llegada del nuevo ministro de Hacienda y la salida del ministro anterior que tenía un prestigio en el mundo económico internacional? ¿Eso qué impacto tiene? Pues doctor Fernando, claramente un impacto pésimo. Aquí no hay forma de embellecer esta situación. Es una pésima noticia. Yo estoy impresionado con la velocidad de la radicalización que se está viendo de Petro. Yo pensé que Alejandro Gaviria iba a tener razón digamos, el camino de moderación del presidente Petro iba a durar por lo menos un año, pero ni siquiera duró un año, duró 8 meses, ¿no?
Entonces, pues, a ver, doctor Fernando, usted y yo sabemos que Gustavo Petro no es un demócrata, ¿no? O sea, eso no, pues habrá uno que otro personaje en Colombia, una que otra persona en Colombia que dirá, no, no, Alberto, es que ustedes son unos exagerados, el presidente Petro es un demócrata. El presidente Petro no tiene nada demócrata, es un autoritario y es un dictador wannabe, eso lo hemos sabido siempre. Y la pregunta del millón es si en Colombia las instituciones van a ser lo suficientemente fuertes para evitar que el presidente Petro se salga con la suya y Colombia se vuelve una tiranía, o si la capacidad de las instituciones existe para parar este huracán de destrucción masiva que es Gustavo Petro. Eso básicamente es la realidad. Ahora, yo le digo una cosa, porque es que pues, a mí también mi trabajo, en cierta forma, doctor Fernando, es como tratar de ser medio analista psicológico. Y yo le cuento una cosa, yo le cuento lo que me pasó a mí el día en que Gustavo Petro echa a Ocampo. La semana anterior a que Gustavo Petro hubiese echado a Ocampo, Ocampo estaba en Washington por las reuniones del Fondo Monetario Internacional. Y pues todos los inversionistas y los bancos y los analistas estábamos allá. Eso es como el congreso anual de la inversión financiera, pues que ocurre, bueno, es más, este congreso ocurre 2 veces al año, en abril y en octubre, y todos los ministros de Hacienda y todos los presidentes de los bancos centrales van a Washington a encontrarse entre ellos con el Fondo Monetario Internacional y con los inversionistas internacionales. Y en esa reunión, Ocampo llegó y dio una visión pues trató de vender una visión de una estrategia de fiscal fuerte, con unas reformas, pues, progresistas, pero ajustadas a la realidad. Y yo creo que el mercado de los inversionistas, pues, salieron tranquilos porque quedó muy en claro que Ocampo se quería quedar hasta el 2024. Eso, digamos, fue el consenso del análisis. Y la gente, porque es lógica y tiene que asumir la lógica en las personas, pues la gente dijo, hombre, si Ocampo se quiere quedar, pues Petro lo va a tener que dejar ahí, porque Ocampo es una persona que deja y produce tranquilidad dentro de la inversión, y a Petro le conviene que la moneda esté tranquila, que la macroeconomía esté tranquila, que las tasas de interés estén tranquilas, etcétera. Y entonces, pues cuando todos vimos el titular en Bloomberg que Ocampo se iba, pues el mercado quedó completamente loco. ¿Por qué, doctor Fernando? Le insisto, porque nosotros somos personas lógicas, los inversionistas y los analistas, y no tiene ninguna lógica, no existe lógica alguna que hubieran sacado a Ocampo. Eso obviamente genera preocupación. Otra vez, insisto, porque nadie entiende. ¿Qué ganó Gustavo Petro sacando a Ocampo? Absolutamente nada, doctor Fernando. No le mandó un mensaje a la clase política. Lo único que hizo fue sacar la persona más respetada dentro del gabinete, que le afectó a la macroeconomía y que le hizo generar mucho más estrés, y que genera una obligación por parte de los inversionistas que están financiando a Colombia de cuestionarse si vale la pena seguir invertido en Colombia. Al mismo tiempo, Ecopetrol y la ministra de Minas anuncia que no habrá nuevas inversiones en exploraciones en Colombia, que mantenemos las exploraciones que ya estén en marcha, con contratos ya firmados, pero que no habrá nada nuevo. Eso tiene un impacto entre los inversionistas. El inversionista mira el futuro y dice, bueno, esto es una muerte anunciada. Me dura la inversión en Colombia hasta que me dure esta exploración, y después, ¿qué sigue? ¿Se dice algo en los mercados internacionales sobre ese problema? Sí, claro, doctor Fernando, es que la gente, yo le insisto, la gente, la- el denominador común de un inversionista es la lógica, doctor Fernando. Es que esto no es como dicen en Estados Unidos, esto no es rocket science, esto no es
física nuclear, esto no es, mejor dicho, cálculo avanzado, ese que aprende uno en la universidad y que a mucha gente le queda tan imposible de entender. No, la inversión es un juego de la lógica, que es yo invierto en su país, usted me genera unos retornos y me paga de vuelta. Si ese contrato existe, todo bien. Si ese contrato comienza a romperse, pues nadie invierte. Por la obvia razón, doctor Fernando, y es que esto lo entiende cualquier persona, tenga un grado de Harvard o no tenga educación. Yo le presto 100.000 pesos. Si tengo expectativa de que usted me los devuelve, yo se los presto, doctor Fernando. Si yo tengo alguna duda de que usted me los va a devolver, yo no los presto. Punto. Es que es muy sencillo, eso no tiene ni, eso no es difícil de entender. Entonces, los inversionistas miran y dicen, a ver, la mayor fuente de generación de divisas en Colombia se llama Ecopetrol. Financia el gasto público, financia la inversión. Y por razones que nadie entiende, porque es que esto no se entiende, doctor Fernando, nadie lo entiende, nadie. O sea, ni la persona más radical de izquierda internacional entiende esto, que esté metida en la inversión. Yo no estoy hablando de Alessandra Ocasio-Cortez o Bernie Sanders, esa manada de locos que son iguales a Petro. No, estoy hablando de personas normales. Nadie entiende para qué diablos usted está haciendo harakiri social y económico, dizque para salvar el mundo, no firmando nuevos contratos de exploración petrolera. ¿Por qué? Porque es que cuando usted dice yo voy a dejar de firmar contratos de exploración petrolera, es como si yo le hubiese dicho el primer día de matrimonio a mi esposa lo siguiente. Le digo, Cristina, tú hoy en día estás muy, muy bonita, pero yo no sé si dentro de 10 años vas a seguir igual de bonita. Entonces te digo, yo ahorita me quedo contigo, pero de golpe dentro de 10 años, si ya no estás tan bonita, yo más bien te dejo. Doctor Fernando, ¿usted qué cree que hace la persona con la que uno se está casando? Que se queda ahí pues esperando a ver si de golpe sí o si de golpe no, etcétera. No, por el amor de Dios, pues lo mandan uno al diablo y no invierten, mejor dicho, no se casan, mejor dicho, no hay unión. Porque la gente es lógica, doctor Fernando. Entonces esta gente, esta manada de irresponsables, piensan que están salvando el mundo porque no más petróleo y que la cosa y que etcétera, etcétera. Y lo único que están haciendo es jodiendo el futuro económico de Colombia porque están asegurando que no llegue inversión nueva. Eso es lo que están haciendo, porque nadie invierte en un país, doctor Fernando, donde el jefe de la mayor empresa del país ni siquiera se ha dado cuenta que no firmar contratos de exploración petrolera nueva, por definición, implica que cualquier analista que esté haciendo el cálculo, el flujo de cálculo a futuro del ingreso de una empresa, va a llegar a la conclusión de que no vale la pena comprar un activo en esa empresa. Claro. Eso es de una lógica aplastante. ¿Cómo no lo entiende el gobierno? ¿Cómo no lo entiende el gerente de Ecopetrol? ¿Cómo no lo entiende el nuevo ministro de Hacienda? Un señor que seguramente no conocen en los medios internacionales de finanzas. O Ricardo Bonilla es persona conocida ya. No, Ricardo no es una persona, el ministro Bonilla no es una persona conocida. Eh, él tuvo relación con algunos fondos cuando fue secretario de Hacienda de Bogotá, pero claramente no es una persona digamos, con la reputación y con el Rolodex que tenía Ocampo, ¿no? A ver, yo he estado en muchas reuniones con Ocampo en Nueva York, doctor Fernando. Ocampo es una persona que eh, por ejemplo, no sé cuántos, cada 3, 4, 5, 6 meses iba al Concilio de las Américas, donde ocurren muchas veces las reuniones entre los ministros y los inversionistas. Y pues siempre en esos salones habíamos 30, 40 personas
escuchando lo que estaba diciendo el ministro Campo. Y pues esas son las personas que mueven el país, le guste a Petro o no, porque es que así es como funciona el mundo. Pues él era una persona que manejaba muy bien esa audiencia, con argumentos fuertes. Obviamente, le insisto, doctor Fernando, aquí, digamos, en la inversión, en el mundo inversionista no se juzga la ideología de las personas, lo que se juzga es la lógica de las propuestas. Eso es lo importante. Y Ocampo nunca, doctor Fernando, nunca se montó en esta barbaridad, pues, de lo del petróleo. Y lo decía sin, o sea, básicamente en una forma, ¿cómo lo ponemos? Una forma elegante, mandaba el mensaje de que, vea, señores inversionistas, por favor no le hagan caso a la señorita esa que habla del Ministerio de Minas y Energía, porque la señora no entiende nada. Básicamente ese era el mensaje y eso daba tranquilidad. Bueno, vamos a ver entonces qué ocurre. La situación es muy delicada. Ahora Petro amenaza con estatizar la salud, amenaza con robarse los fondos de pensiones y dedicar ese dinero acumulado donde está el ahorro de 18 millones de colombianos para hacer proselitismo, para hacer lo que hicieron en Cuba cuando lo hicieron y lo que hicieron en Venezuela antes de que quebraran totalmente el país. Bueno, Alberto Bernal, Dios nos tenga de su mano y ojalá en algún momento. Si me permite Claro. un último comentario, doctor Fernando, porque me parece muy importante. Yo ayer miraba a este señor en ese balcón y realmente queda uno con los pelos de punta. El señor presidente Petro ayer se quitó la máscara completamente, demostró que es una persona que no respeta la democracia. Y yo sí le digo una cosa, doctor Fernando, la verdad lo que está aquí en juego es mucho más grande que usted, que yo, que lo que sea. Aquí lo que está es el futuro del país nuestro y de la institucionalidad. Y yo sí le digo una cosa y ojalá le llegue el mensaje a todas las personas que pueden tomar decisiones en Colombia. Doctor Fernando, aquí esto ya no es uribistas contra Petro o una persona de derecha como Alberto Bernal contra Petro, eso es irrelevante, esto ya cruzó esa línea roja hace mucho tiempo, bueno, ayer la cruzó. Acá es la institucionalidad y los demócratas contra Gustavo Petro. Y eso incluye a Fajardo, a Robledo, a las personas de izquierda que están completamente arrepentidas de votar por Petro, hasta María Fernanda Cabal, hasta cualquier espectro de persona de centro derecha hasta la izquierda que crea en la democracia. Y aquí, doctor Fernando, o nos unimos para las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores, o esto se acaba. Y aquí es con candidato único, así sea una persona, se hace una amalgama pues de una concertación entre una persona de extrema y de izquierda fuerte como Jorge Robledo a una persona de derecha. Porque si no nos unimos y no vamos con candidatos únicos, estos tipos con el apoyo que tienen de los grupos ilegales y con ese discurso tan agresivo, se nos sigue montando y ahí sí no los baja es nadie, doctor Fernando. Entonces, ojalá dejemos de una vez por todas cualquier minucia que tengamos entre nosotros, que si está a favor de esto, no está a favor de esto, no. A ver, aquí es la institucionalidad. O gana la institucionalidad o este país se acaba. Y ya no podemos llegar, no tenemos la posibilidad de llegar con 2 o 3 candidatos pues de centro derecha a la alcaldía de Bogotá, por el amor de Dios, o lo mismo en Medellín. Entonces, o hacemos encuestas o hacemos primarias o lo que sea, pero va un candidato único, que nos guste o no nos guste, pero tiene que ser el que vaya en contra del candidato de Gustavo Petro, porque si no, esto se nos acaba, pero del todo. Una advertencia clarísima, una visión más que autorizada de una persona que vive en ese mundo de la lógica implacable del inversionista. Voy si mi dinero puede regresar. Si mi dinero se pierde, no voy. Así de sencillo.
Alberto Bernal, un abrazo muy estrecho y muchísimas gracias por estas reflexiones tan puestas en su sitio. Doctor Fernando, le mando un gran abrazo. Muy gracias además por la comunicación como siempre y mil saludos a la audiencia. Alberto Bernal, un gran especialista en estos temas de inversión. El balconazo.